termina. Bien, queridos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Cómo les fue la semana? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, Nelson. Correcto. Todo bacán, profe. Muy bien. ¿Cómo te envidio? Te vea todo súper a ti. ¿De dónde eres, Maricielo, tú? ¿De qué parte del Perú? Del departamento de Piura, profe. Piura. ¿Mismo Piura o alguna provincia de Piura? Provincia de Yavaca. Ay, 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 ay. Ok, hijita. Muy bien. Piura conozco cuando fui de promoción a Ecuador hace años, exactamente hace 10 años. Wow, 10 años ya. Hermosa ciudad. Muy bien, queridos chicos, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Los que están con su módulo van a ir al tema de razonamiento verbal. Poco vamos a desarrollar el tema de razonamiento verbal en esta sesión. Chicos, entonces voy a presentar mi pantalla. Me confirman si se puede observar ¿Se observa la diapositiva? Sí, profesor. Muchas gracias. Sí se observa. Muy bien, gracias. Entonces vamos a empezar la clase, por favor. Estar atentos. Aquí sí, por favor, les voy a hacer participar. Les voy a hacer participar a ustedes, que es importante tener en cuenta estos aspectos, ¿no? Para el desarrollo de nuestro diario, digámoslo, vínculo con la parte académica. En razonamiento verbal, en este bimestre se desarrolla un poco de comprensión de lectura y teoría de comprensión de lectura y unos ejercicios. Entonces, eso vamos a vincularlo el día de hoy con nuestra sesión. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos acá con nuestro tema. Hacemos una pequeña reflexión, ¿no? Una reflexión que es importante tomar en cuenta y en función a eso decimos la importancia de la lectura. Siempre seguramente ustedes, como estudiantes, y también nosotros del ángulo como docentes, exigimos a los alumnos que estudien y seguramente a ustedes en casa, papá, mamá, siempre dice, lee tu libro, agarra tu libro. Entonces, siempre nos preguntamos, ¿y por qué tenemos que leer, no? Entonces, la lectura, básicamente, queridos alumnos, les había platicado en un determinado momento, es la calistemia que hace un intelectual. Ustedes son intelectuales, desde el momento que son estudiantes ya son intelectuales. Y el intelectual, el hombre intelectual tiene que leer, ¿no? Así como el deportista antes de jugar fútbol, básquetbol, etcétera, etcétera, tiene que calentar su cuerpo, o sea, hacer correr un poco. En caso de un intelectual, su calistemia lo hace la lectura, o sea, la lectura es fundamental, ¿no? Entonces, seguramente se han preguntado, ¿para qué leemos textos? ¿Para qué no dice lee textos, lee obras, etcétera, etcétera? Obviamente tiene muchas ventajas y vamos enumerando algunas importancias o algunos aspectos importantes de por qué es importante la lectura, ¿no? Por ejemplo, dice la lectura es el camino hacia el conocimiento de la libertad. Es decir, solamente con la lectura, queridos alumnos, vamos a conocer, vamos a tener conocimiento y obviamente al tener el conocimiento vamos a tener la libertad. Ojo, la libertad entendido en sentido metafórico, ¿no? La libertad, porque si desconocemos, digamos, los aspectos que nunca lo hemos visto, entonces nosotros vivimos de alguna manera en la ignorancia. Y si vivimos en la ignorancia, no tenemos la libertad de conocer, ¿no? Otra importancia de la lectura es que implica la participación activa de la mente y desarrolla la imaginación y la creatividad. Es decir, ya saben que un estudiante, un alumno que lee, tiene muy bien desarrollado su imaginación y muy bien desarrollado su creatividad. Imaginación y creatividad es lo que ahora el mundo necesita. Hombres, jóvenes, señoritas que sean muy imaginativos. Y si eres imaginativo, eres creativo. No copiamos simplemente, sino
creamos, ¿no? Es el propósito, básicamente. Otra importancia es que enriquece el vocabulario como expresión oral y escrita. Es decir, una persona que lee va a tener un vocabulario amplio, vasto, ¿no? Y obviamente tener un vocabulario amplio va a poder expresarse oralmente y en forma escrita con bastante, digámoslo, con bastante habilidad, no va a tener dificultades, ¿no? Otra importancia, ayuda a comprender mejor el mundo, ¿no? Facilita las relaciones interpersonales, el desarrollo afectivo, moral y espiritual. Ojo, estos no son los únicos, ¿no? Hay otras cosas, como por ejemplo, también mejora la ortografía. El alumno que lee tiene buena ortografía, eso es indudable. Usa bien las tildes, usa bien las comas, etcétera, etcétera. Usa bien las grafías, algunas veces con B, con V, con S, C, Z, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de nuestro tema, ¿ya, chicos? Este es el contenido de esta partecita. La pregunta es concreta, ¿no? Siempre cuando nosotros estamos, cuando ustedes van a postular, queridos alumnos, porque ustedes ya están cuarto de secundaria, están caminando el cuarto de secundaria, ya algunos de ustedes teniendo este primer bimestre, y les queda un pasito y luego van a postular educación superior. Y cuando van a postular educación superior, les van a preguntar en los exámenes cuál es el tema, cuál es la idea principal del texto y cuál es el título, ¿no? Entonces, hoy ya vamos un poco a dilucidar qué cosa es tema, qué cosa es idea principal y cuál es el título, ¿ya? Bien, ¿qué es el tema? Vamos a partir por el tema, ¿ya? En primera instancia, analizando y responde la siguiente interrogante. Dice, el corazón es una de las partes más importantes del cuerpo, ¿no? Es como premisa. Luego dice, ¿qué sucedería si se saca el corazón del cuerpo? La respuesta, el cuerpo dejaría de funcionar. Eso mismo pasa con él, ¿no? De la misma manera se entiende al tema como aquella estructura que nos brinda la idea medular o importante, ¿no? Del texto. Dentro del texto, wow, no quiere correrse así. Bien. Si dicha estructura es eliminada dentro de una secuencia, no se tendría un sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión de lectura. En otro término, ¿qué se ha querido decir con esta diapositiva? Dice acá, por ejemplo, que en nosotros los seres humanos, la parte más importante de nuestro cuerpo es el corazón. Si nos sacan el corazón, simplemente dejaríamos de funcionar, o sea, no, lamentablemente tenemos que morir. Lo mismo pasa en un texto. Si un texto lo sacamos el tema, no lo consignamos el tema, simplemente ese texto dejaría de ser texto porque no tendría el eje motor, no sabríamos de qué habla el texto. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora, observen acá, por favor, la pregunta es, ¿cuál es el interrogante para hallar el tema? Hay que saber cuál es el interrogante, ¿no? Observen acá. A ver, un voluntario, una voluntaria. Bueno, yo lo voy a hacer la primera, ya ustedes luego me ayudan. Dice, ese texto, por favor, voy a leerlo. El carnaval en el Perú es una fiesta de celebración pública que tiene lugar en días antes de la Cuaresma, católica, por lo que es una fiesta movible que a lo largo del Perú tiene diversas manifestaciones locales que hacen distinto de lugar en lugar, pero que tienen en común el sentido lúdico y alegre de la festividad. Ahora, ¿cómo preguntamos al texto? Preguntamos de esta manera. Esta es la pregunta clave. ¿De qué trata el texto? Esta es la pregunta clave. ¿Ya, chicos? Es un texto y quieres saber el tema, tienes que preguntarte. Luego de haber leído, dices, ¿de qué trata este texto? ¿De qué habla este texto? Y si ustedes se dan cuenta, este texto, ¿de qué habla, chicos? A ver, participamos. ¿De qué trata ese El texto? carnaval en el Perú. Muy bien, el carnaval en el Perú. Un ratito, chicos, hay alguien que quiere ingresar a clases. Un momentito, por favor. Un momentito.
Muy bien, ahí estamos. Seguimos entonces. Voy a presentar nuevamente. Muy bien. Continuamos entonces. Como decía vuestro compañero, aquí el tema sería el Carnaval del Perú, porque el texto habla del Carnaval del Perú. Ahora, hay una característica que ustedes tienen que conocer de identificar el tema. ¿Cuál es la característica? El tema siempre, queridos alumnos, es una frase nominal. Una frase nominal. Y ustedes dirán, profe, ¿qué es frase nominal? La frase nominal, básicamente vamos a encontrar la presencia de un sustantivo y de un determinante. ¿Está claro? Sobre todo eso. Es decir, el tema no debe tener verbo. No debe contener verbo. El tema simplemente se menciona en una frase nominal. Como ejemplo, acá el carnaval en el Perú. Otro ejemplo, simplemente puede ser el carnaval nada más también. Pero en este caso es específico porque habla del Perú. Otro tema puede ser el celular, la célula, el sistema solar. ¿Qué más? El agua, el corazón, el sistema digestivo. Entonces, el tema siempre solamente es una frase nominal. ¿Ya, queridos alumnos? Bien. Vamos acá. Ahora sí me van a ayudar. A ver. A ver, un voluntario, una voluntaria que me ayude con esta lectura. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Noeli, profesor. Noeli Escobar Basilio, ¿no? Sí, Muy bien, y ahí ya te tengo ya en mi lista. Vamos, participamos. A ver, ¿me ayudas con la lectura, hija? sí. A ver. Te escuchamos. Los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos o aedas y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, en 1250, según Heródoto, o también los poemas de Hesíodo sobre los génesis del mundo y de los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. Muy bien, hija, gracias. Muy bien. Ahí está la lectura que nos ha hecho nuestra compañera Noeli. Y acá nos preguntan cuál es el tema. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? Entonces voy a reiterar la lectura para que quede claro, ¿ya? Gracias, Noeli. Dice, los relatos que componen la mitología griega fueron inicialmente de naturaleza oral, ya que en muchos casos son previos a la invención de la escritura. Estos relatos eran recitados por bardos y aedas. Cuando dicen bardos y aedas se refiere a poetas, ¿no? Y posteriormente plasmados o versionados por escrito. Algunos de ellos son también de la fundación de la literatura griega, en particular los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, cuyos sucesos ocurren alrededor de la guerra de Troya, 1250 años antes de Cristo, ¿ya? Según Heródoto, ojo, chicos, este tema de Heródoto, recórrenlo, no se olviden, cultura general, Heródoto es el padre de la historia, o también por los poemas de Hesíodo sobre la génesis del mundo y los reinos griegos, la teogonía y los trabajos y días. Ahora, ¿cuál es el tema? La fundación de la literatura griega, la B, los relatos orales de la mitología griega, la C, la Ilíada y la Odisea, y la de los relatos orales de los griegos. A ver, ¿cuál sería el tema, queridos alumnos?
¿Cuál es el tema? A ver, participamos La B, con... profesor. ¿Cuál La es tu B, nombre? profesor. La B, Tu nombre, profesor. ¿cuál es tu nombre? Por favor, ¿me das tu nombre, hijo? Hola. Walter López. López. Sí. ¿Tu otro apellido, hijo? Roncal. Walter, ¿no? Sí, profesor. Correcto, hijo. Tú no dices la B. A ver, gracias, hijo. Gracias, Walter. A ver, otro compañero, otra compañera, ¿cuál es su respuesta, por favor? Hola. Ojo, le estoy La B, preguntando, profesor. ¿cuál es tu nombre, hija? Stephanie Berrio. Stephanie, ¿tu apellido, hija? Berrio. ¿Tu otro apellido? Moreno. Gracias, Stephanie. Dime, tu respuesta es La B. la B. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien del grupo, alguien de la clase dice lo contrario? Profesor, disculpe, yo no le entiendo casi porque o sea, cuando leo el texto se estaba interrumpido. Ah, ¿puedes ver la pantalla ahora? ¿Puedes ver la pantalla, hijita? No, no puedo ¿O ver no ves? nada, profe. Vamos a hacer lo siguiente, hija. Escúchame, por favor. Vas a salir de clase y nuevamente ingresas. Sí, seguramente sea, como decimos, sea algo pasó ahí con la línea. Por favor, hijita. Ya, profe. Gracias, te esperamos entonces. Muy bien, entonces en este caso, chicos, el tema está claro, ¿no? Muy bien, ustedes son chicos muy inteligentes. Acá está el tema. ¿Se dan cuenta? Aquí, los relatos que componen la mitología griega. A ver, un poco analizamos, ¿ya? La fundación de la literatura griega. ¿Hablará el texto de la fundación de la literatura griega? No habla eso. La B lo dejamos ahí. La C, la Ilíada y la Odisea, sí, pero una partecita. Entonces, ese no sería tema, sería su tema. Y la D, los relatos orales de los griegos. Se dirán, profe, pero entre la B y la D hay cierta similitud, cierto. Entonces, acá nos centramos lo que dice el texto. Acá habla de los relatos que componen la mitología griega. Entonces, la respuesta es la B. Sí, chicos, la B. Este es el tema. Como pueden ver, aquí no hay verbo. Los relatos, los artículos, relatos considerados en este caso el sustantivo, adjetivo, preposición, artículo, adjetivo, sustantivo, ¿no? Entonces no hay verbo. Entonces la respuesta ahí es la B. Chicos? Bien, vamos ahora con lo que es idea principal. Ya, idea principal. Ojo, tema e idea principal van de la mano. Van de la mano. ¿Y qué es la idea principal? En la primera instancia, analiza y responde la siguiente interrogante, igual, ¿no? Como la anterior que hemos hecho del tema. ¿Qué sucedería si se retira el Chavo del programa? ¿Han visto? Todos hemos visto el Chavo del 8, ¿no, chicos? ¿Sí? ¿O ustedes ya no han visto? Hola. No mucho, profesor. No mucho, ¿no? Ya. ¿Los demás? Yo sí, profe. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hija? Maricielo. A ver, Maricielo, muy bien. Por ejemplo, en el Chavo del 8, ¿quién es el personaje principal? El ¿Kiko, Chavo. Chavo o Don Ramón? Claro, el Chavo. El Entonces, Chavo. acá la pregunta dice, ¿qué sucedería si se retira el Chavo del programa? La respuesta no tenía sentido porque es la figura principal de esta serie, ¿no? Entonces, no tenía, Sí. sin Chavo, no tendría sentido ese programa, ¿no? Está claro, es lo mismo más o menos que tiene la idea principal. De la misma manera se entiende como idea principal a aquella estructura que nos brinda una idea medular o importante dentro del texto. Si dicha estructura es eliminado dentro de la secuencia, no tendría un sentido pleno y se limitaría a la práctica de la comprensión lectora. Bien, vamos acá. ¿Cuáles son los pasos para identificar la idea principal? Primero, chicos, esto sí es obligatorio. Primero es identificar el tema. Ya, identifica el tema. Ya sabemos cómo identificamos el tema preguntando de qué trata el texto. O sea, yo estoy leyendo ahí mi texto, y me dice el tema.
¿Qué pregunto? La pregunta es clave. ¿De qué trata el texto que he leído? ¿De qué habla? Ah, ese texto habla, por ejemplo, del coronavirus. Tema coronavirus, simplemente, ¿no? Aquí como ejemplo tenemos de qué trata el texto. Como ejemplo, que no hemos leído ni un texto, sería así como vemos acá. La tuberculosis. Ya, frase nominal. La artículo tuberculosis sustantivo. Así sencillito nomás, cortito. Ahora, observen acá. Identifica la idea principal. Se hace la misma pregunta. ¿De qué trata el texto y qué se dice del tema? ¿No? Observen acá. Si mi tema es la tuberculosis, la idea principal también debe contener la palabra tuberculosis. Lo debe contener. Reitero, si mi tema es la tuberculosis, la idea principal también debe contener la tuberculosis. No debe salirse. O sea, el tema está inmerso también en la idea principal. Entonces, acá sí, en la idea principal sí vamos a encontrar el verbo. Aquí sí encontramos el verbo. La tuberculosis ha causado muchas muertes en el mundo. ¿Cuál es el verbo, profe? El verbo es causado, el verbo causar. Entonces acá ya nos dice de qué dice del tema. ¿Qué dice el tema? Ya saben el tema, ¿no? El tema tuberculosis. ¿Qué dice del tema? Que ha causado muchas muertes en el mundo. ¿Está claro? ¿Me entendieron, chicos, esta partecita? ¿Lo entendieron, Sí, por favor? profesor. Sí, Está claro, ¿no? Por favor, Sí, eso profe. sí. Entonces, reitero, chicos, la pregunta, el tema, ¿cómo reconocemos el tema? ¿De qué trata el texto? Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner que el texto haya tratado de la tuberculosis, correcto. La idea principal, ¿cómo se pregunta? ¿Qué dice del tema? Si el tema es la tuberculosis, ¿qué se dice de la tuberculosis que ha causado muchas muertes en el mundo? Recuerda que la idea principal es una estructura que siempre va a presentar verbo, siempre va a estar el verbo. También va a afirmar o negar una idea. También puede negar, ¿no? Ahora, ¿ustedes cómo reconocen un verbo, queridos alumnos? ¿Saben reconocer el verbo o no? ¿Tienen algún método de reconocer un verbo en una oración? ¿No tienen método? Ya. Le voy a enseñar, ¿ya? Dos métodos. Dos métodos que no deben olvidarse nunca. Después no hace, ese mi profe, cuando yo estudié en el SANE, estaba cuarto de secundaria, el profe le hablaba de oración, pero nunca nos enseñó a reconocer un verbo. El verbo se reconoce. Dime, alguien me levantó la mano, dime, hija. Profe, de nuevo no le escucho nada, se interrumpe. Ay, hijita, debe ser del internet, debe ser. Wow. ¿No me escuchas lo que hablo? Nada, nada. O sea, cuando habla se le interrumpe y se sale de ahí. O sea, no se ve en la pantalla. Ah, ya, pero sí puedes escuchar al menos. Sí, algo, pero casi por ahí por donde hace las preguntas o donde trata el tema. Sí, ya me di cuenta, el tema es de tu internet, hija. Sí, debe ser que el acceso está un poco difícil porque también te escucho entrecortado. A ver, vamos a intentar, hijita, si no, vamos a ver cómo solucionamos ese tema del internet, ¿no? Igual, tú, ¿me estás escuchando? ¿Cuál es tu apellido? Tronco, Hola, hola, ¿estás ahí todavía en clases? sí, Deme tu apellido, hijita. tronco Rimaicuna. Tron, Tronco Rimaicuna. Tronco, Rimaicuna, ¿no? Sí, ¿Tu nombre, hijita? Maricielo, Ok. Maricielo. ¿De dónde eres, Maricielo? de Ayabaca, o sea, de provincia de Ayabaca, departamento de Piura. Muy bien, hijita. Muy bien, a ver si nos intentas al menos escuchar y te tomé nota para tenerte en cuenta, ¿ya? Muy bien, entonces recuerden, chicos, en idea principal siempre vamos a tener en cuenta estar presente en este caso el verbo, ¿ya? A ver, avanzamos. A ver, ¿quién me ayuda con esta lectura, por favor? yo, Un profe, voluntario, una voluntaria. ¿Cuál es tu nombre? Walter.
Ah, muy bien, Walter. Vamos, Walter, a ver, te escuchamos. Todos somos oídos. Lo demás, le seguimos con la lectura, por favor. Adelante. El oriente de la música está en los sonidos de la naturaleza, el rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que se producían al construir las chozas o lavar armas fueron otros identificadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de la persecución, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todos estos se remonta al tercer milenio antes de Cristo. Muy bien, hijo, gracias, Walter. Gracias. Muy bien, gracias. A ver, está en clases Heidi. Heidi. Nelson Tangoa. María Domínguez. Saavedra Burgos. Escobar Basilio. Bueno, vamos. Gracias, Walter. Walter ahí nos leyó el texto. Bien. Voy a leer una vez más, ¿ya? Gracias, Waltercito. El texto dice de esta manera: el origen de la música está en los sonidos de la naturaleza, el rumor del viento en las ramas, el murmullo de las aguas y los gritos de los animales crearon en el hombre primitivo el sonido de la armonía. La percusión de la piedra, de la madera y los sonidos que producían al construir las chozas o labrar armas fueron otros indicadores sonoros del trabajo. Así aparecieron los instrumentos de percusión, tambores, caparazones de ciertos animales, huesos, etc. Todo esto se remonta a tercer milenio antes de Cristo. A ver, pregunto, chicos, ¿cuál es el tema? No idea principal, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto? La A, profesor. Ya, pero antes de irnos a la A, ¿cuál es el tema? ¿De qué trata el texto que han leído? Del origen de la música. Muy bien, este es el tema. Gracias, hija. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie. Stephanie, muy bien, Stephanie. ¿Cuál es, Stephanie? No te tengo registrado. ¿Tu apellido es Stephanie? Berrio Moreno. Ah, sí, ya te tengo ya. Sí, disculpa, Stephanie. Te tengo registrado. Muy bien, el tema es el origen de la música. Ahora, si mi tema es origen de la música, es decir, ahora sí vamos con la pregunta. ¿Cuál sería la idea principal? Es decir, este origen de la música también debe estar aquí en la respuesta. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuál sería la respuesta? La B, profesor. La B, profe, la B. La B, profesor. Claro. La C, profesor. La C. A ver, vamos a ver ya. Vamos a analizarlo. ¿Qué dice la A? Los sonidos de percusión se remontan a muchos milenios. Cierto, eso dice acá. Así aparecieron instrumentos de percusión. Cierto, pero eso sería un subtema, o digo, una idea secundaria. No idea principal, idea secundaria, porque una parte del texto sí habla de los de percusión, ¿está claro? Es idea secundaria, ¿ya, chicos? Porque no es principal. Dirán, profe, ¿por qué no es principal? Porque el tema no es no es de instrumento de percusión, sino el tema es el origen de la música. La B sí contiene el origen de la música. Vamos a ver, puede ser. Vamos con la C. La música es la manifestación de la naturaleza. Acá encontramos la música, ¿cierto? Vamos a dejarlo que puede ser la respuesta, ¿ya? Vamos a dejarlo, ahorita analizamos. La D, los instrumentos de percusión aparecieron hace mucho tiempo. También subtema, igual que el otro. Entonces la A y la D descartados. Nos quedamos con la B y la C. Les pregunto, ¿con quién nos quedamos? ¿Con la B o con la C? Con la B. La B, profe. Claro, la B. ¿Por qué, profe? ¿Por qué con la B? ¿Por qué no la C? Por este tema. Fíjense,
La B contiene la palabra la música, igual como la C contiene la palabra la música. Pero el tema es el origen de la música. Entonces, este origen lo encontramos acá. Ahora, ¿qué más? Dice la B, el origen de la música se relaciona con los sonidos de la naturaleza. Y la C dice, es la manifestación de la naturaleza, igual habla de la naturaleza. Entonces, la que más explica es esta de La acá, B. la B. Es la respuesta. ¿Cuál es el verbo, profe? A ver, chicos, ¿cuál es el verbo? A ver, ¿cuál es el verbo? Les dije que les iba a enseñar, ¿no? Reconocer el verbo. Origen. Ah, origen. No, no puede ser. No puede ser. A ver, ¿ya? A ver, La chicos. música. ¿Cómo reconocemos el verbo de estas dos formas? Una forma de reconocer el verbo, les pueden poner así de esta manera y tu profe, vamos a poner tú, ya tienes tu secundaria, has ingresado, vamos a poner a la enfermería y tienes el primer día de clase, el curso de lenguaje y tu profe bien chistoso te pone así una oración y te dice, a ver, señorita, reconozca cuál es el verbo. Entonces ustedes tienen que ser muy hábiles acá. El verbo se reconoce conjugando con los pronombres personales. ¿Cómo? Con los pronombres, ya saben, yo, tú, él o ella, ¿no? Con Edson, wow, disculpen chicos, es Elia, se movió acá mi puntero. Él o ella, esto de acá no. Estos son los pronombres, los tres pronombres clásicos, ¿no? Yo, tú con tilde y él también con tilde. Por ejemplo, vamos a poner, a ver, vamos a poner canta, ¿ya? Yo canto, tú cantas, él canta, del verbo cantar. Ahora, es una forma. Otra forma que el verbo debe terminar en ar, obviamente conjugándolo, debe terminar en ar, puede terminar en er, o puede terminar en ir, nada más. Ar, er, ir. ¿Ya? A ver, vamos a poner por ahí, me dicen, profe, para mí el verbo es música. ¿Ya? Vamos a poner que será música. ¿Será yo música? ¿Yo música? No, yo no soy música. ¿Tú tampoco, sí? No, no. Está mal. Profe, el sonido. Y, a ver, sonido. ¿Y yo sonido? ¿Tu sonido? Tampoco, profesor. No, 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 tampoco. Naturaleza, yo naturaleza, tú naturaleza, tampoco, no es el verbo. No. El verbo, ¿saben cuál es, chicos, chicas? Este de acá. Relaciona, profe, relaciona. Relaciona, muy bien. Yo relaciono, tú relacionas, él relaciona. Del verbo relacionar, termina en ar. ¿Está claro? Relacionar. Ahora, si gusta, le formas sujeto y predicado. ¿Qué se relaciona con los sonidos de la naturaleza? El origen de la música. Simplemente ahí. Entonces, no se olviden, es una forma. Ya aprendieron, ¿no? Nunca se olviden cómo se reconoce un verbo en una oración. Ubicas con yo, tú, él. Y luego que el verbo termine en ar, er, ir. No se van a olvidar eso. Espero que no se olviden nunca. A ver, en esta D, en la alternativa D, hay un verbo. A ver, ¿cuál sería el verbo? A ver, un poquito pensamos. ¿Cuál sería el verbo? ¿Alguien se anima a decir, profe, tal es el verbo? Está muy difícil, no creo. Tiempo, profe. Disculpe, profesor, ¿lo dice en la D? Ajá, sí, en la oración D, ¿cuál sería el verbo? ¿Aparecieron? Claro, aparecieron. Yo aparezco, tú apareces, él aparece, del verbo aparecer, termina en er. Si decimos instrumento y yo instrumento, no soy instrumento. Tú instrumento tampoco. Yo percusión, tú percusión tampoco. Yo mucho, tú mucho tampoco. Yo tiempo, tú tiempo tampoco. Yo aparezco, tú apareces, hay que conjugarlo, ¿no? Del verbo aparecer. Ya, chicos, eso no se olviden. Bien, vamos ahora sí. Un voluntario y una voluntaria. Esto sí está en nuestro módulo, ¿ah? Vamos a trabajar nuestro módulo, a ver.
¿Cuál es tu nombre, hijita o hijito? Dina Arenas Carwas. ¿Tu apellido, mi hija, me dices? Arenas Carwas. ¿Moreno? Arenas Carwas. Ay, disculpa, hija, será la edad, ya no te escucho bien. Despacito me digas tu apellido. Arenas, profesor. Arenas. Ya. ¿El otro apellido? Carwas. ¿Tu nombre? Dina. Muy bien, Dina. Te escuchamos, Dina. A ver, léenos ese texto. Todos Ya, atendemos, profe. por favor. Todos los animales realizan actos y la mayor parte de ellos no hacen otra cosa. Muchos también hacer artefactos, es decir, objetos construidos a manufacturas tales como tejidos, camanuestros y manigues, entre los cuales otros nos existe alguna evidencia de pensamiento abstractos, pero solo en el hombre la absorción y la manufactura se han desarrollado totalmente y esa es la razón de su éxito de la historia. Con su complejo cerrado lo internacional con comportamiento a través del laborioso proceso del pensamientos críticos, lenguajes, historias matemáticas con su débil cuerpo ha expresado matemáticamente su compromiso. A partir por toda la superficie del globo, de los articulaciones que lo ayudan, máquinas, armas, vehículos, carreteras, obra de arte, edificios, pueblos y construcciones. Gracias, profesor. Muy bien. A ver, otra voluntaria me ayuda con esto. Gracias. ¿Un voluntario? Hola, chicos, ¿están ahí? Yo, profe. Walter, ¿no? Sí, A ver, vamos, Walter, te escuchamos. ahí está el animal constructor y pensador, con las máquinas zumbando el entorno y los pensamientos dando vueltas en su interior. Construcción y abstracción han llegado a dominar su vida. Podría creerse que el simple acto animal, debería permanecer culto en él, sobreviviendo solo como recuerdo de su antiguo pasado. Pero no es cierto. A través de todo el proceso ha seguido siendo una criatura de acción, un primate gesticulante, móvil, expresivo, con- contorsionado, está tan lejos del gigante supercerebro, expresivo, contorsionado, está tan lejos del gigante supercerebro de la ciencia, fisión, alimento con plasma, sin cuerpo físico, como en los tiempos de la cacería prehistórica. La filosofía y la ingeniería no han reemplazado la actividad animal, han complementado el hecho de que hayamos desarrollado un concepto de la felicidad y tenemos palabras para expresarlo. No suplanta el acto típico de estirar nuestros labios para sonreír. Gracias, profe. Bien, gracias, hijo. Gracias, Walter. Muy bien, ahora aquí nos preguntan cuál es la idea principal. Subí mucho. ¿Cuál es el título adecuado? Ojo, el título sale del tema. Entre título y tema es lo mismo. Entonces, acá en el texto 1 nos preguntan cuál es el tema, ¿ya? A ver, ¿han entendido el texto? Por ahí más o menos, seguramente. Voy a leerlo una vez más, ¿ya?
Por favor, les pido que me sigan. Síganme, por favor, un poquito. Ahí vamos a ir mejorando también nuestra lectura. Siempre poner las pausas en los comas, en los puntos, ¿ya? Bien. Dice así. Todos los animales realizan actos y la mayor parte de ellos no hace otra cosa. Muchos también hacer artefactos, es decir, objetos construidos o manufacturados tales como tejidos, camastros y madrigueras. Entre los chimpancés y otros monos existen alguna evidencia de pensamiento abstracto, pero solo el hombre, la abstracción y la manufactura se han desarrollado totalmente y esa es la razón de su éxito en la historia. Con su complejo cerebro ha internalizado su comportamiento a través del laborioso proceso del pensamiento abstracto, lenguaje, filosofía, matemáticas. Con su débil cuerpo ha exteriorizado dramáticamente su comportamiento repartiendo por toda la superficie del globo los artilugios que lo ayudan. Máquinas, armas, vehículos, carreteras, obras de arte, edificios, pueblos y ciudades. Ahí está el animal constructor y pensador que con las máquinas zumbando en torno y los pensamientos dando vueltas en su interior. Construcción y abstracción han llegado a dominar su vida. Podría creerse que el simple acto animal debería permanecer oculto en él, sobreviviendo solo como un recuerdo de su antiguo pasado, pero no es cierto. A través de todo el proceso ha seguido siendo una criatura de acción, un primate gesticulante, móvil, expresivo, contorsionado. Está tan lejos del gigante supercerebro de la ciencia ficción, alimentando con plasma sin cuerpo físico. Como en los tiempos de la cacería prehistórica, la filosofía y la ingeniería no han reemplazado la actividad animal. Han complementado el hecho que vayamos desarrollando un concepto de felicidad y tengamos palabras para expresarlo. No suplante el acto típico de estirar nuestros labios para sonreír. Título o tema en este caso. ¿Cuál sería el tema? A ver, la A que dice el hombre y el pensamiento abstracto. La B, evidencias de abstracción entre los chimpancés. La C, el ser humano y su tecnología. La D, relación entre los actos y la manufactura. Y persistencia de la actividad animal en el ser humano. A ver, muchachos, chicas, ¿cuál sería el título o el tema a este texto? A ver, intentamos desarrollar. ¿Cuál sería el tema? Participamos, no tengan temor si es con error, con acierto, igual participamos. La E, profesor. Ya, persistencia de la actividad animal en el ser humano, ya, ¿qué dicen los demás? La B, profe. Evidencias de abstracción entre los chimpancés, ya. La D, profesor. Relación entre los actos y la manufactura, ya. ¿Alguien más? Estamos ahorita. La B, profesor. Están divididos, o sea, están la B, la D, la E. La B también dice vuestra compañera. A ver. Un poco vemos el texto, ¿ya? Fíjense, ¿ya? Observen acá. Dice, todos los animales realizan actos, mayor parte de ellos no nace de otra cosa. Muchos también hacer artefactos, es decir, objetos construidos o manufacturados, tales como tejidos, camadas, etc. Entre los chimpancés, acá habla así de los chimpancés y otros, existe alguna evidencia de pensamiento. Existe alguna evidencia de los chimpancés que tengan pensamiento abstracto, pero no los tienen. Ojo acá viene. Dice, pero solo el hombre, o sea, nosotros, solo el hombre, la abstracción y la manufacturación o la manufactura han desarrollado totalmente y esa es la razón de su éxito en la historia. Ya, a ver, vamos acá. Un poco vemos. A ver, vamos acá. La B, evidencia de abstracción entre los chimpancés. No hay evidencias. No dice evidencia. Simplemente existe, ojo, alguna evidencia. Alguna evidencia dice acá. Pero los animales, saben, el chimpancé no tiene pensamiento abstracto. Ustedes no han visto el chimpancé diciendo 2 más 2 es 4. Es pensamiento abstracto.
Nosotros los La A, humanos, sí. La Nosotros A, los humanos profesor, sí la A. tenemos, claro, la A. Nosotros los humanos tenemos el pensamiento abstracto. Solo nosotros, si no, pues imagínense, los animales ya hubieran construido ciudades, nos hubieran hecho la guerra, todo ya. Muy bien, entonces la 1, la A. Bien, ¿qué hora estamos con el tiempo? A ver, vamos con el texto B. A ver, texto A, tiene un solo párrafo, ¿ya? A ver, para ganar tiempo, yo voy a leerlo, ¿ya, chicos? Ganamos tiempo, a ver, un poquito avanzamos su módulo. ¿Les parece? Ya, pero van a estar ustedes muy atentos a la lectura, porque les voy a leer. Les voy a preguntar, no los voy a leer, les voy a preguntar. Todos, la pregunta es, a ver, acá nos preguntan idea principal, ¿ya? Idea principal nos pregunta. Entonces, vamos acá. ¿Qué dice el texto 2? El alacrán tiene una mala fama en todas partes. Es considerado un animal muy peligroso. Pero no todas las especies de alacranes son iguales. Unas son más venenosas que otras. Por ejemplo, en España se encuentran algunas que son absolutamente inofensivas. Y en general, el alacrán europeo no es mortal, ni mucho menos, aunque su picadura es muy dolorosa y va seguido de hinchazón y a veces de fiebre. En los países tropicales vive algunas especies más peligrosas, pues esas sí pueden llegar a causar la muerte. En Marruecos existen varios alacranes cuyo veneno es tan tóxico como el de la serpiente cobra, ya que es capaz de matar a un perro en 5 o 10 segundos. Pero la especie más terrible parece ser el alacrán de las patas coloradas que habita en el norte de México, cuyo veneno es mortal no solo para los niños y personas débiles, sino para los adultos. ¿Mm? Tema, bueno, idea principal. Voy a leer la idea, ¿ya? La A que dice, según su especie, los alacranes pueden ser inofensivos o venenosos. La B, el alacrán es un animal muy venenoso, de picadura mortal. C, los países tropicales se encuentran las especies más peligrosas. Y la D, el veneno de los alacranes mexicanos es la causa de más muertes. Y la E, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? O una más leo. La A, profesor. La A, Ya. profesor. La A, profesor. La A. Muy bien. Captaron la idea rápido, ¿no? Muy bien, chicos. Me alegra mucho por ustedes. Claro que es la A. ¿Por qué, profe? Porque la idea principal, ¿cuál es el tema? ¿De qué habla el texto? Del alacrán. Muy De bien. los alacranes. Claro, el tema de los alacranes. Este es el tema. Ahora, el alacrán, la B lo tiene. La C estaría descartado porque no está ni la palabra alacrán. Se De las descarta. especies de los alacranes. Ajá. Muy O bien. sea, profesor, o sea, nos explica sobre las especies, o sea, que nos informa que hay venenosos y que también hay unos que solo provocan la hinchazón y nada más eso, pero no es nada de así que te puedas morir. Muy bien. Ya nos explicó nuestra compañera, ya no necesito explicar, ya lo dijo. El texto nos dice que hay algunos alacranes que no son venenosas, que otras sí son venenosas, como de México, ¿no? Dirán, profe, ¿y por qué no podría ser la D? El veneno de los alacranes mexicanos es la que causa más muertes. Sí, eso dice el texto, pero ese sería un subtema nada más. Pero acá nos pregunta la idea principal de todo el texto. Algunos dicen los alacranes pueden ser inofensivos, ¿no? O venenosos. Entonces ahí nos hablan de los que no hacen daño y los que hacen daño, los que causan la muerte. Engloba todo. Sí, chicos, muy bien. A ver, ¿qué hora estamos? A ver, una más. Ya voy a leerlo rápido igual. Acá, según el texto anterior. Acá hay que hacer inferencia nada más, ¿ya? Y con eso terminamos. A ver, texto 3. Dice, el libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de partes planas, flexibles, llamados todavía hojas. Eso, ¿no? El libro. Muy bien, ya. Impresos con signos de pigmentación oscura, con tinta, ¿no? Vas a echarle un vistazo para oír la voz de otra persona que quizá murió hace miles de años. O sea, si me voy a mi libro, pues da un vistazo cómo era esa persona o ese pueblo, esa cultura, ¿no? ¿Qué más? El autor habla a través de los milenios de modo claro y silencioso dentro de nuestra cabeza directamente a nosotros. La escritura es quizás el mayor de los inventos humanos, un invento que une personas, ciudadanos de épocas distantes,
que nunca se conocieron entre sí. Los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas, ¿no? Si, ejemplo, yo leo mi obra La Ilíada, me vinculo con la época de los griegos, más o menos 800 años antes de Cristo, y me ubico en Grecia. Bien, aquí la pregunta es del texto anterior. Según el texto anterior, a ver, acá hay que hacer un poco de inferencias. ¿Los libros son iguales que los árboles porque tienen hojas? Ya, van pensando. La B, ¿los libros nos permiten conocer hechos, épocas distantes? La C, ¿los autores reescriben o reescriben libros para conversar con personas remotas en el tiempo? La D, ¿los ciudadanos de épocas distantes escriben libros? La E, necesito ayuda. ¿Cuál sería la respuesta? Ah, ninguna de las anteriores no se dice necesita ayuda. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? O leo una vez más. Me dicen, profe, lea una vez más para entender bien. ¿Cuál sería el tema? Bueno, La no. profe, La profesor. Ah, profe. La Disculpen, profe. disculpen, chicos, no era el tema, sino ¿qué implica el texto? ¿Qué implica el texto que hemos leído? A ver, vamos descartando, ¿ya? A ver, vamos acá. Voy a leer una vez más. Parece que no se entendió bien. Fíjense, dice, el libro se hace a partir de un árbol. Es un conjunto de partes planas flexibles llamadas todavía hojas, impresas con signos de pigmentación oscura. Basta echarle un vistazo para oír la voz de otra persona que quizás murió hace miles de años. El autor habla a través de los milenios de modo claro y silencioso, dentro de nuestra cabeza, directamente a nosotros. La escritura es quizás el mayor de los inventos humanos, un invento que une personas, ciudadanos de épocas distantes, que nunca se conocieron entre sí. Los libros rompen las ataduras del tiempo y demuestran que el hombre puede hacer cosas mágicas. El texto anterior se puede deducir, se puede inferir qué cosa. ¿Los libros son iguales que los árboles porque tienen hojas? La B, ¿los libros nos permiten conocer hechos y épocas distantes? La C, los autores reescriben libros para conversar con personas remotas en el tiempo. Y la D, los ciudadanos de épocas distantes escriben libros. ¿Con cuál nos quedamos, chicos? Con la B, profesor. Ya, profe, con la B. claro, con la B. Muy bien. Ojo, los libros son iguales que los árboles que tienen hojas. No. Está bien que el texto diga que las hojas salen de los árboles, pero no es que los libros son iguales que los árboles porque tienen hojas. No, chicos. La B, los libros nos permiten conocer hechos y épocas distantes. Claro. La C, los autores reescriben libros para comenzar con personas remotas en el tiempo. No, eso no. ¿Cómo es esto, no? Los autores reescriben. Es decir, yo cojo, vamos a poner la Ilíada, cojo el libro y lo vuelvo a escribir. Eso no dice el texto. La D, los ciudadanos de épocas distantes escriben libros. No. Aquí la respuesta es la B, chicos. ¿Ya? Los libros nos permiten conocer hechos y épocas distantes. Esta es la respuesta. Muy bien, queridos alumnos, gracias por su tiempo y su buena paciencia. Nos ganó la hora y ya nosotros nos vamos a encontrar en otra sesión más. ¿Alguna pregunta, queridos alumnos, antes de irnos? Ninguna, profesor. Muchas gracias por su atención. Muy bien, Maricielo, gracias. Muy bien, queridos chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos en otra sesión más. Que tengan un bonito día, cuídense y feliz fin de semana. Hasta luego, chicos. Gracias, profe, igual manera. Hasta luego, Waltercito, Buen fin de cuídense. semana. Chao, Anita, nos vemos. Eugenio, cuídese. Chao, Dina, cuídate. Hasta luego, profesor, gracias. Chao, Noeli.